Los que están presentes, los que están detrás del aparato, bienvenidos. Es el día del Señor, donde el pueblo cristiano se reúne para adorar, alabar y darle gloria a nuestro Dios y agradecerle por nuestra salvación. Amén. Y si usted no es salvo, esta tarde también puede, si acepta a Cristo, puede agradecerle por su salvación. Por lo tanto, bienvenidos hermanos, y especialmente bienvenido Pedro. Gracias por estar con nosotros. Va a estar dando la palabra, así que va a ser un gozo, un placer poder estar oyendo la palabra de Dios a través de nuestro hermano. Y feliz Día de los Niños. Yo pensé que iba a recibir muchos regalos hoy pero no sé qué pasó. ¿O será que crecí mucho? Así que feliz día para todos los niños. Dios les bendiga. Amén. Sea un día para la gloria de Dios. Amén. Por lo tanto, vamos a invitarles a que abran vuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer este capítulo que dice así. Aquellos que tengan Biblia, los que no tengan, traten de escuchar para que puedan oír lo que dice la Biblia. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación de vosotros o de recomendación? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor
el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, la aplique a nuestros corazones y su palabra sea la bendición para nuestra alma. Amén. Así que, hermanos, bienvenidos, prepárense para escuchar la palabra. Pedro, Dios te bendiga y te use grandemente. Gracias. Qué gozo, hermanos, verles. Amén. Igualmente. Amén. Igualmente. Cuando venía saliendo de nuestra iglesia hacia aquí, se daba gracias a Dios por la oportunidad de nuevamente darme este privilegio de compartir este día, el Día del Señor, junto a ustedes. Con gozo en nuestra iglesia, porque hace unos pocos domingos pudimos retomar las reuniones y eso nos ha llenado de gozo, poder reunirnos. Pero también hoy fue doble, porque pude venir y poder estar junto con ustedes. Así que doy gracias a Dios. Gracias. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta tarde este pasaje que el pastor estuvo leyendo de 2 de Corintios capítulo 3. Mi propósito es animarles a continuar adelante en el ministerio que Dios nos ha dejado. Ciertamente ha sido un tiempo muy raro, difícil, ¿no? Haciendo planes y yendo para atrás, queriendo hacer cosas y parando, tratando de llevar adelante nuestras responsabilidades y teniendo que cambiar. Ha sido muy difícil para muchos. Y ciertamente en este tiempo de pandemia, donde parece que los esfuerzos no son suficientes y llevar adelante la obra de Dios y las actividades que tenemos se ha complicado de diferentes maneras, mi objetivo es que podamos ser animados a Amén. través de la palabra de Dios. Amén. Y cuando necesitamos ánimo, ¿a dónde tenemos que ir sino a la palabra de Dios? Amén. ¿No? Y en este tiempo la vida del apóstol Pablo ha sido de aliento y ánimo para mi vida. Amén. Y por eso quiero compartir esto. Ya hace 1 año y pico atrás compartí algo del capítulo 1 y 2 con ustedes. Y hoy vamos al capítulo 3. Y sigo viniendo así, capaz que dentro de 10, 15 años vea 2 de Corintios completo. Maravilloso va a ser. Pero ciertamente vemos en la palabra de Dios aquellas verdades y cómo Dios obra en la vida de las personas y cómo Dios nos anima a través de ella, y a ella tenemos que acudir. Amén. Entonces, quiero que juntos meditemos en este capítulo, porque Pablo viene describiendo y defendiendo el ministerio que Dios le ha dado desde el comienzo de la carta. Sabemos que Pablo ha tenido, enfrentaba oposición de afuera, de dentro, de diferentes cosas. Y él viene defendiendo y presentando el ministerio que Dios le dio. Entonces, Pablo llega al versículo 1 del capítulo 4, que dice, por lo cual, o sea, luego de decir todo lo que viene diciendo en los capítulos anteriores y especialmente en el capítulo 3, Pablo dice, por lo cual, teniendo, dice, nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido de Dios, él dice, no desmayamos. Amén. Entonces, hermanos, cuando leemos esto, queremos ser animados en lo que Pablo tenía en mente y en corazón para continuar, para seguir adelante. Y cuando él dice, al decir ministerio, se refiere al evangelio del nuevo pacto en Jesucristo. Y dice, no desmayamos. Es un término que en el original es un término muy fuerte, porque es un término que habla de rendirse y de rendirse del todo por cobardía. Y así no fue como Pablo respondió a las dificultades,
a los obstáculos que se le presentaban al proclamar el Evangelio. La tarea de llevar el Evangelio era demasiado grande como para desmayar. Era demasiado grande como para darle lugar al desánimo en su vida. Por eso quiero orar con ustedes ahora para que Dios, a través de su palabra, así como animó a su siervo, dándole esa convicción de que el ministerio que tenía era glorioso. Amén. Y que el ministerio que tenía era un ministerio que salva, transforma vidas. Y le llevó a decir, teniendo tal ministerio, entonces no desmayamos. Así que vamos a dirigirnos a Dios en oración, pidiéndole que la bendición de su palabra sea sobre nosotros en esta hora. Padre, gracias te damos por darnos el alto privilegio de reunirnos, de estar en tu casa. Señor, en este tiempo tan difícil y cambiante, pero Señor, gracias porque tú nos has transformado por tu gracia, por la obra bendita de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso, Señor, en esta hora, al venir ante tu palabra, rogamos que tú nos hables a través de ella. Amén. Y Señor, que podamos ser alentados y animados a continuar adelante con la responsabilidad que nos has dejado a cada uno como tus hijos, pero a tus siervos y también a tu iglesia. Amén. Por eso pedimos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé cómo ha causado o cómo ha impactado este tiempo de pandemia en ustedes. Escuchaba a unos siervos de Dios compartir en nuestras reuniones, decir, hermanos, la verdad que no estoy cómodo en este tiempo. Cuesta no poder llegar a los hermanos, no poder estar con ellos, las restricciones, ¿no? Y nos animábamos unos a otros. Y vino a mi mente este capítulo. Este estudio que estaba teniendo en forma personal. Y por eso quiero compartírselo con ustedes. Leíamos el capítulo 3. Ahora, donde quiera que encuentres cosas genuinas, donde quiera que hayan cosas genuinas, no va a pasar mucho tiempo en que venga lo falsificado o la imitación. Y esto lo entendemos, lo comprendemos, ¿no? Porque en todo lado donde vamos, vemos cosas auténticas y cosas que son imitación. Eso lo comprendemos, ¿no? En el arte, por ejemplo, muchos críticos han sido engañados por obras de arte falsificadas. ¿Y cuántas veces compramos algo nosotros pensando que era determinada cosa? Y no, pero es una réplica, ¿no? Es algo que no es original, ¿no? O sea, estamos rodeados de esto. Alguien escribió esto: una mentira necesita de una verdad para tener donde agarrarse. Y bueno, no fue mucho el tiempo que tuvo que pasar para que el evangelio de la gracia de Dios, que había comenzado a expandirse, que había comenzado a extenderse, que empezó allí entre los gentiles, sin que apareciera un evangelio falsificado. Sí. Sin que apareciera una mezcla que vemos que era una mezcla de ley y gracia, ¿no? Basta con que estudiemos el libro de Gálatas para encontrar a un grupo de personas que los llamamos los judaizantes, ¿no? Y ellos promovían la ley y la gracia. Esto era propagado por un grupo de personas que no solamente en el libro de Gálatas, aquí también en Corintios Pablo los trata. ¿Y qué enfatizaban? Bueno, decían que la salvación era por fe en Cristo, pero también guardando la ley. Y este problema es un problema que en Hechos 15 lo podemos leer, y solo les leo el versículo 1 de Hechos 15, que dice: entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
O sea, el evangelio estaba creciendo, pero ya empezó la falsedad también a minar y a trabajar allí, ¿no? Donde la verdad quería crecer y seguir adelante, ya lo falso también estaba allí. Ahora, también enseñaban que el creyente se perfeccionaba en su fe al obedecer la ley de Moisés. Y su evangelio de legalismo era muy popular. Y esto es lo que Pablo contrasta y lo que Pablo está tratando en este capítulo. Lo está tratando aquí. Y esto no escapa de lo que vemos hoy día a nuestro alrededor. No escapa de la naturaleza humana que disfruta alcanzar metas religiosas, que disfruta de querer hacer cosas o medir una religiosidad en vez de confiar sencillamente en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, alguien dijo, es muy fácil medir la religiosidad frente a la verdadera justicia. Pero Pablo dice en 2 Corintios 2:17, en el capítulo anterior, dice, pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Amén. Pablo les veía como mercaderes de la palabra de Dios, como personas engañadoras, embaucadores religiosos que engañaban a las personas. Pablo rechazó sus métodos. Dice en el versículo 2 del capítulo 4, dice, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo rehusaba compararse con otros y mucho menos a promoverse como persona. Bueno, cosas que ellos hacían. Entonces nos preguntamos, ¿cómo Pablo enfrentó la falsedad? ¿Cómo él refutó estas doctrinas y prácticas de los falsos maestros? ¿Cómo él enfrentó el legalismo? Y él, ¿saben? Lo hizo en el capítulo 3, mostrando la gloria del ministerio del nuevo pacto. Amén. Mostrando la gloria del ministerio de gracia. Y en eso fue el que él llegó a decir al defenderse de ellos, al defenderse y mostrar esta gloria del nuevo pacto, fue que él dice, teniendo tal ministerio, no desmayamos. Y seguimos adelante. Entonces Pablo en el capítulo 3 contrasta el ministerio del antiguo pacto, la ley, con el ministerio del nuevo pacto, la gracia. Demuestra la superioridad del ministerio de la gracia. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a verlo a través de contrastes. En este capítulo, cuando lo vamos leyendo, vamos encontrando contrastes. Y quiero compartir algunos contrastes. Recuerden, Pablo se defiende su ministerio, mostrando la gloria más excelente que es el ministerio del nuevo pacto. Y él lo hace a través de contrastes que encontramos. El primer contraste lo encontramos en el versículo 1 al 3. Y podemos llamar a este contraste, como también el versículo 3 lo menciona, tablas de piedra con un contraste, corazones humanos. ¿No? Tablas de piedra, corazones humanos. El primer contraste. Los judaizantes se jactaban por llevar cartas de recomendación. Y así comienza la carta. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros como que nosotros necesitamos cartas. Ellos se jactaban de que tenían cartas de recomendación del liderazgo allí en Jerusalén y decían que Pablo no tenía esas mismas credenciales que ellos. Y es triste cuando una persona mide su valor por lo que la gente dice de ella en lugar de lo que Dios sabe acerca de ella, ¿no? Así que Pablo no necesitaba credenciales. No necesitaba credenciales de parte de estos líderes porque su vida, su ministerio. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes mismos
son la evidencia. Amén. ¿No? Entonces Pablo usa este contraste, tablas de piedra con corazones humanos. Cuando Dios dio la ley, la escribió en tablas de piedra, ¿no? Y estas tablas fueron colocadas allí en el arca del pacto. Sí. Aunque si los israelitas pudieran leer las dos tablas y pudieran leerlas y tener las tablas aún y tocar esas tablas, eso no iba a cambiar sus vidas. Y sabemos que aún cuántos conocían los 10 mandamientos o las leyes. Un joven una vez se acercó al Señor Jesucristo y él conocía toda la ley y la había guardado. Pero eso no significa o es señal de que su vida haya cambiado. De que haya cambiado. La ley es algo externo y la gente necesita un cambio interno para que su vida sea transformada. Amén. Entonces, el legalismo puede amonestarnos diciendo tienes que hacer esto, tienes que guardar aquello, tienes que hacer tal cosa, pero no tiene el poder para poder obedecer, para poder hacerlo. Y si en efecto a veces obedecemos, no es de corazón. Recuerden, Pablo defiende y lucha contra la falsedad, mostrando la gloria del nuevo pacto. Es más glorioso, porque trata con el corazón, porque trata con el interior de la persona, porque cambia una vida. Y lo contrasta, transforma. El ministerio de gracia cambia el corazón. El ministerio que tenemos es más glorioso porque cambia vidas. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, la escribe en el corazón. Tenemos las tablas de piedra y corazones humanos. Pero ¿qué es lo que va a cambiar y transformar a una vida? Es esa palabra que el Espíritu Santo pone en el corazón. Amén. Entonces, Pablo les habla de esto, ¿no? Su experiencia de la gracia de Dios ciertamente significaba más que cartas de recomendación, ¿no? Ellos exhibían cartas, pero Pablo les dice, ustedes tienen corazones transformados. Y esa es la evidencia. Y esa es la evidencia. Vidas cambiadas. Amén. Bueno, la prueba de un ministerio glorioso es vidas transformadas, vidas cambiadas. No esa popularidad que a veces vemos de números que salen por allí. No esa popularidad de miles de personas reunidas. Porque realmente un ministerio glorioso es cuando un alma pasa de muerte a vida. Amén. Y eso era lo que Pablo estaba defendiendo su ministerio. Y recuerden, Pablo está mostrándoles a ellos esto. Y eso es lo que después les lleva a decir, teniendo ese ministerio, no desmayamos. Hermanos, tenemos un ministerio que cambia vidas, que transforma vidas. Tenemos la palabra de Dios, que escrita en el corazón, bajo la obra misericordiosa del Espíritu Santo, transforma, cambia, da vida. Ahora, el creyente que ministra pacientemente por el Espíritu de Dios debe dejar los resultados al Señor. Así Amén. debemos hacer. Sí. Aunque trágico que los corintios siguieran a estos judaizantes y dieran de espalda a esto. El primer contraste, tablas de piedra, una referencia a los 10 mandamientos, tablas de carne de corazón. Bueno, esa Dios escribiendo su ley en el corazón de las personas a quienes transformó. No llegamos a ser cristianos por seguir un manual, por venir a la iglesia cada domingo, por tener una Biblia bajo el brazo o en nuestra casa. No somos cristianos por seguir determinadas líneas de leyes o normas. No somos cristianos por seguir alguna técnica. Nuestra conversión es el resultado de ser sellados por Dios mediante el Espíritu en nuestro corazón. Amén. Y eso es lo que nos da poder para vivir. Y eso no es jactancia humana.
porque es obra de Dios. Amén. Por eso Pablo decía, no tenemos cosa de qué recomendarnos y no me voy a comparar con nadie ni tampoco tengo que decir nada. Ustedes son esa evidencia, vidas transformadas. Señor, amén. Las vidas transformadas eran como una carta abierta que podía ser vista, leída por todos los hombres. Amén. Era un testimonio de la fidelidad de la palabra de Dios, hermanos. Lo que hoy la gente necesita ver es esto. Un ministerio glorioso. ¿A través de qué? Vidas nuevas, vidas Amén. transformadas, Amén. vidas Amén. cambiadas. Amén. Hoy necesitamos que la gente vea al cristiano. Y cuando digo esto, siempre hago mención a esto. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Que hay muchos cristianos, Sí. llamados cristianos. Y el mundo dice, bueno, pues si esto es un cristiano, no tiene diferencia conmigo. Oh, Señor. Entonces, cuando hay una nueva vida, hay una diferencia. Oh, Señor. Y Pablo dice, ustedes son esas cartas leídas, vistas por todos los hombres. Porque tenemos un ministerio que ha transformado vuestro corazón. Amén. Estas vidas se tendrían que notar. Oh, Señor. La salvación es por gracia. Se ve en vidas transformadas. Se ve en corazones transformados. Y el valor de una persona está en este cambio genuino y radical. Hermanos, si un cristiano se ve, se nota, refleja a Cristo. Amén. Es luz, contrasta con las tinieblas. Oh, Señor. Es sal. ¿Qué haces valer en tu vida? ¿Estás más preocupado por las cosas externas que lo que ocurre en tu corazón? ¿Te enfocas más en lo que la palabra está haciendo en tu vida, cambiando tu corazón, o en las cosas que los demás ven? O en las cosas que los demás ven. Podemos hallar ánimo cuando recordamos que tenemos un ministerio que cambia vidas, que obra en el corazón. Y esto nos debe alentar a seguir adelante. Y no Amén. desmayar. Cumpliendo nuestra labor. ¿Cuál es nuestra labor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda Amén. criatura. Amén. Tenemos un ministerio Amén. que trata con el corazón. El segundo contraste lo encontramos en el versículo 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, Amén. el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. ¿Qué contraste encontramos aquí? Muerte y vida. Sí. Muerte y vida. Pablo está pronto para dar gloria a Dios, no a sí mismo. Así deben ser los siervos de Dios. Su confianza estaba en Dios, su suficiencia procedía de Dios. Pablo era alguien que humanamente podía jactarse de tantas cosas. Basta con conocer un poco acerca de su vida y humanamente podría jactarse de muchas cosas. Era un hombre brillante, bien educado, sin embargo dice que no dependía de su actitud, ni de él, dependía del Señor. Oh, Señor. ¿Cuán consciente eres de tu dependencia del Señor? ¿Cuán consciente eres de que no se trata de ti, sino de la obra de Dios? Oh, Amén. amén, Señor. Los israelitas, por supuesto, le decían a la gente que cualquier persona podía obedecer la ley y llegar a ser espiritual. Eso era lo que decían. Un ministerio legalista tiene su manera de inflar el ego de las personas. Mira lo que yo hago, mira lo que yo cumplo, ¿no? Mira todos los sacrificios que yo hago, ¿no? Lo que hago. En contraste, cuando se hace énfasis en la gracia de Dios, hay que decirle a las personas la verdad. Somos pecadores, perdidos. No nos podemos salvar a nosotros mismos, sino es la gracia de Dios que obra
en nosotros. Amén. Nada hay bueno en nosotros. El testimonio de Pablo era este. En 1 Corintios 15:10, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Entonces, nadie es suficiente en sí mismo para ministrar a los corazones de las personas. Esa suficiencia procede solamente de Dios. Y todo siervo de Dios debe tener esto bien presente. Toda obra de Dios tiene que tener esto presente. Toda iglesia tiene que tener esto bien presente. Amén. Oh, sí. Querido, tienes que comprender que en el área de la salvación solo tienes que depender de la gracia de Dios. Amén. Y nada más. Oh, sí. Nuestro deber es mostrar la palabra, pero nosotros no podemos salvar a nadie. En este capítulo podemos ver varios nombres que Pablo da al antiguo pacto y nuevo pacto, ¿no? Porque está contrastándolos. En el 3:6 habla de la letra, se refiere a la ley del antiguo pacto. Cuando en tanto habla del espíritu, se refiere a ese mensaje de gracia del nuevo pacto. Amén. Y Pablo estaba recordándoles que la ley del antiguo pacto no les podía dar vida. No les podía dar vida a ellos. Era un ministerio de muerte. El Evangelio da vida a los que creen debido a la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Este es el contraste, muerte y vida. Amén. Pablo no estaba sugiriendo que la ley fuera una equivocación. No, ni que su ministerio fuera sin importancia, claro que no. Pablo sabía que el pecador tenía que encontrarse ante la ley como un muerto, ¿no? Que ante la ley verse como es, pecador. Ante la ley verse que no podía hacer nada por sus méritos. Completamente condenado, sin esperanza, porque hasta que eso no ocurra, no podía acudir a Dios por su gracia y salvación. Esto tiene que ocurrir en ti, querido amigo, en esta tarde. Esto tiene que ocurrir en ti. Necesitas comprender que estás sin esperanza, rumbo a una condenación eterna, para que así, cuando lo entiendas y comprendas, acudas a Dios todo misericordioso, Amén. que en su gracia quiere salvarte Amén. y Amén. quiere transformarte. Un ministerio legalista trae muerte. Bueno, los predicadores que se especializan en las leyes y regulaciones manifiestan allí a sus congregaciones esa nube de culpa, para que si viven bajo esa nube de culpa ellos puedan llegar a alcanzar misericordia, ¿no? Y eso mata la alegría y el poder y un testimonio eficaz por Cristo. Y hay personas que viven así. Parece que tienen que vivir una penitencia continua en sus vidas para alcanzar así el favor de Dios. Y hay muchos que se miden constantemente entre unos y otros, comparando los resultados entre unos y otros, compitiendo unos con otros. Eso es de la carne, no del espíritu. Y eso es lo que Pablo contrasta aquí. Jamás hubo una norma que pudiera transformar la vida de una persona. Esto incluye los 10 mandamientos. Es solo la gracia de Dios, ministrada por el Espíritu Santo, que transforma a un pecador perdido. La ley del antiguo pacto, como vemos aquí, con su énfasis en la obediencia externa, era una preparación para el mensaje de gracia del nuevo pacto. Así que tengamos cuidado a dónde apuntamos. A una obediencia externa, religiosa, o a la transformación que solo Cristo puede dar y obra en la vida de una persona, en el corazón. Un ministerio de muerte o vida. Y nosotros tenemos un ministerio de vida. Amén. Y eso nos tiene que alentar a continuar Amén. y seguir adelante. Amén. El tercer contraste lo encontramos en el versículo 7 al 11. Allí encontramos el tercer contraste. Y este párrafo es el corazón del capítulo. Y vamos a leerlo, ¿no?
Y cuando leemos este capítulo, tal vez tendríamos que leerlo junto con Éxodo 34, 29 al 35, pero ustedes conocen la historia, así que vamos a leer versículos 7 al 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, y vamos a hablar de esto, ciertamente había gloria en la entrega de la ley, dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Entonces, Pablo no negaba la gloria de la ley. Claro que no. Porque en la emisión de la ley, en el mandamiento de los cultos, allí en el tabernáculo, en el templo, los sacrificios y demás, había cierta gloria. Lo que afirma era que la gloria del nuevo pacto de la gracia era superior. Amén. Entonces, da varias razones. ¿Cuáles son esas razones? Versículos 7 y 8, la primera. La gloria del nuevo pacto significa vida espiritual y no muerte. Entonces, cuando Moisés descendió del monte, ¿no? Después de haber estado delante y conversado con Dios, sabemos que su rostro brillaba la gloria de Dios. Y eso fue una parte de gloria de la emisión de la ley o cuando la ley fue dada. Eso ciertamente impresionaría al pueblo, impresionaría a las personas. Y Pablo entonces argumenta de menor a mayor. Dice, si había gloria en la emisión de la ley que trajo muerte, y piensen en esto, cuánto mayor gloria hay en un ministerio que da vida. A los legalistas, como a los judaizantes, les encantaba magnificar la gloria de la ley. Si a nosotros somos los que tenemos la ley, nosotros los judíos somos los que la tenemos. Y ellos minimizaban sus debilidades. De hecho, Pablo en Gálatas contrasta y Pablo habla de las deficiencias y carencias de la ley. Pablo en Gálatas dice que ella no podía justificar a nadie. No justifica al pecador, no da el Espíritu Santo, no da una herencia, no da vida, no da libertad. Y Pablo habla de las debilidades y deficiencias de la ley. La gloria de la ley es realmente la gloria de un ministerio de muerte. Ahora, la segunda razón en el versículo 9 y 10, la gloria del nuevo pacto significa justicia, no condenación. La ley no fue dada con el propósito de salvar, ¿no? No fue dada con el propósito de salvar. No hay salvación por medio de la obediencia a la ley. La ley produce condenación. Es el espejo que revela lo que somos, cuán sucios somos, cuán pecadores somos, cuán necesitados de Dios somos. Pero no podemos lavarnos en ese espejo. El ministerio del nuevo pacto produce justicia, cambia vidas para gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene el hombre? Es de alcanzar justicia. La más grande necesidad del hombre es justicia. Y el más grande obsequio que Dios tiene para ti es justicia por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo dice en Gálatas 2:21, si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. La persona que trata de vivir bajo la ley se sentirá más y más culpable. Y esto puede producir sentimientos de desesperanza, de rechazo. Pero cuando confiamos en Cristo, vivimos por la fe en la gracia de Dios y experimentamos y vivimos un gozo que solamente es producido cuando cambia y se transforma nuestra vida. Amén. Ahora, la triste verdad es que hay personas que no pueden sentirse espirituales a menos que anden cargando con un peso de culpa, que anden haciendo cosas, que estén llevando una vida religiosa. Porque yo hago esto, hago aquello, hago lo otro. Y como que necesitan eso para sentirse que tienen vida. Y es una religiosidad.
Es triste ver a personas que hoy viven y se quedan con ese sentimiento de culpa y pensando que alcanzan piedad a través de una obediencia legalista. La tercera razón está en el versículo 11. La gloria del nuevo pacto es permanente, no temporal. No temporal. El tiempo de los verbos aquí es muy importante. Pablo dice lo que perece. Pablo escribió en un periodo de la historia cuando las edades estaban sobreponiendo. El nuevo pacto de gracia había llegado, pero todavía los cultos, los sacrificios se seguían practicando, ¿no? Y seguían ellos con sus ritos, con sus ceremonias. No fue hasta el año 70 cuando fue destruido el templo que eso terminó. Ahora, los judaizantes querían que los creyentes de Corintios volvieran a estar bajo la ley. Mezclar los dos pactos. Entonces Pablo dice, ¿por qué regresar a lo que es temporal? ¿Por qué regresar a lo que se va desvaneciendo? Pregunta Pablo. Vivan en la gloria del nuevo pacto. Que su gloria es cada vez mayor. Eso es lo que le está diciendo. La gloria de la ley no es la gloria de algo que ya ha pasado, mientras la gloria del nuevo pacto es una experiencia presente y que va creciendo. Versículo 18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Y como creyentes somos transformados de gloria en gloria, algo que jamás la ley puede lograr. De un nivel de gloria a otro nivel de gloria. De una manifestación de Cristo a otra. Lo que está haciendo es describiendo el proceso de santificación en la vida del creyente. Es lo que se está describiendo acá. Cuanto más crezcan los creyentes en su conocimiento de Cristo, más se revela Él en la vida de ellos. Y ese es el privilegio que tenemos. Ir de gloria en gloria. Creciendo cada vez más. Cuanto más crecemos conociendo a Cristo, teniendo una relación íntima y creciente con Él, más revelamos a Él en nuestra vida y vamos yendo de gloria en gloria. La gloria de la ley estaba desapareciendo en los días de Pablo y hoy esa gloria se halla solamente en el registro bíblico. Pero tristemente sabemos que como estos judíos, su pueblo Israel todavía continúa con un velo, Y Pablo trata eso también aquí. Pero ciertamente ese velo puede ser quitado por la obra del Espíritu Santo. Ahora, Pablo recalca que el ministerio de la gracia es interno, que trae vida, que incluye una gloria en ascenso cada vez mayor. Y por último, encontramos un cuarto contraste. En el versículo 12 al 18 encontramos el cuarto contraste, que es velado y descubierto. Velado y descubierto. Estas palabras que se contrastan es lo que Pablo describe aquí. La Biblia está llena de cuadros, de símbolos, de metáforas, figuras literarias para presentarnos un mensaje. Y en este párrafo, Pablo usó la experiencia de Moisés, ¿no? Como dice allí en el versículo 13, y su velo para ilustrar la gloria o la gloriosa libertad de la vida cristiana bajo la gracia. Pablo vio la experiencia de Moisés de una forma que tal vez a nosotros nos cuesta captar o ver. Y aquí habla de un evento histórico en el versículo 12 y 13, ¿no? Cuando eres parte de un ministerio de gloria creciente, puedes tener esa intrepidez que Pablo tuvo, ¿no? Al decir acá, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, dice, ¿no? Para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Cuando Moisés descendió después de haber estado en comunión con Dios, su rostro brillaba, reflejaba la gloria de Dios. Cuando le hablaba a la gente, ellos podían ver la gloria de Dios en su rostro, pero luego ponía un velo para que ellos no vieran que eso se iba desvaneciendo.
Eso evitaba que ellos vieran la gloria como iba desapareciendo. La palabra se refiere en el versículo 13 al fin, ¿no? La vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Bueno, tiene dos significados. Ese velo evitaba que la gente viera la terminación de la gloria conforme se iba desvaneciendo, pero también el velo evitaba que comprendieran el propósito detrás de esa gloria pasajera. La ley acababa de ser instruida, la gente no estaba lista para que se les dijera que ese ministerio, ese sistema iba a ser solo temporal, ¿no? Pero vemos en el versículo 14 a 17 una aplicación nacional. Pablo tenía un amor especial por Israel, un peso en su corazón por su pueblo. Sí. Y eso en Romanos 9 él lo expresa también, ¿no? ¿Por qué rechazaba el pueblo judío a Cristo? Bueno, Pablo como mensajero a los gentiles veía como muchos gentiles confiaban en el Señor, pero su pueblo, los judíos, le rechazaban. Su propio pueblo rechazaba la verdad. ¿Y por qué? Porque tenían allí un velo, un velo. La razón, había un velo espiritual sobre su entendimiento, sobre su corazón. Sus ojos espirituales estaban cegados, de modo que cuando veían las escrituras del Antiguo Testamento, cuando la leían, la veían, no veían la verdad respecto a su propio Mesías. Aun cuando las escrituras se leían sistemáticamente, piensen en eso, sistemáticamente, y vaya que si lo hacían en las sinagogas, el pueblo judío no captó el mensaje espiritual que Dios le estaba dando, Sí. porque estaban cegados por su propia religión. ¿Hay alguna esperanza para los perdidos hijos de Israel? Claro que la hay. Sí. Porque dice el versículo 6, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Amén. Ahora, ningún pecador, ni judío ni gentil, puede venir a Cristo aparte del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Esta afirmación es una declaración fuerte de la deidad del Espíritu Santo. Él es Dios. Él es Dios. Y los judaizantes que habían invadido la iglesia de Corinto dependían de la ley para cambiar la vida de los hombres, pero solo el Espíritu de Dios puede producir una transformación espiritual. Tristemente hoy Israel como nación está ciega espiritualmente. Pero esto no quiere decir que los judíos como individuos no puedan ser salvos. Ellos necesitan a Cristo. Tristemente, hoy muchas personas y seres amados a nuestro alrededor también siguen y están con un velo. Y necesitan la obra del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señor, amén. Por tanto, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, lo leíamos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo es el punto culminante de este capítulo y presenta una verdad tremenda para ti y para mí, hermano. Tú y yo podemos ser participantes de la imagen de Jesucristo e ir de gloria en gloria por medio del ministerio del Espíritu de Dios. Ahora, bajo el antiguo pacto solo Moisés ascendió al monte. Bajo el antiguo pacto solo Moisés tuvo comunión allí con Dios. Pero bajo el nuevo pacto todos los creyentes tenemos el privilegio de tener comunión con Dios. De tener comunión con Él. Por medio de Jesucristo podemos entrar, como enseña Hebreos capítulo 10, al mismo lugar santísimo y disfrutar de la comunión con nuestro Dios. El espejo, bueno, es un símbolo de la palabra de Dios, así Santiago en el capítulo 1 lo expresa. Y conforme miramos la palabra de Dios, vemos al Hijo de Dios, el Espíritu Santo nos transforma. Y somos transformados de gloria en gloria
y piensan que eso no se nota, que eso no se va a ver. La palabra transformados que usa este versículo, es la misma palabra que se utilizó para hablar de cuando Él se transfiguró, en la transfiguración en Mateo 17 y Marcos 9. Describe un cambio externo que proviene de algo interior. De allí viene la palabra metamorfosis, ¿no? Es la transliteración de esta palabra. Describe el proceso de cambio de ese insecto de larva a crisálida y luego a un insecto maduro. ¿Y dónde viene el cambio? De adentro hacia afuera. Y Moisés reflejaba la gloria de Dios, pero tú y yo podemos irradiar la gloria de Dios. Amén. Y como cristianos es lo que tenemos que hacer. Cuando meditamos en la palabra de Dios, vemos al Hijo de Dios en ella, entonces el Espíritu Santo nos transforma. Llegamos a ser más y más como el Señor Jesucristo, conforme crecemos de gloria en gloria. Y este es un maravilloso proceso que la ley no lo podía dar. Y por eso Pablo defiende su ministerio mostrando lo maravilloso del ministerio del nuevo pacto de gracia. La meta del ministerio del nuevo pacto es la semejanza de Jesucristo. La ley puede traernos a Cristo, pero solo la gracia puede hacernos como Cristo. Solo la gracia de Dios. Bueno, el medio del ministerio del antiguo pacto es la ley, pero el medio del ministerio del nuevo pacto es el Espíritu de Dios usando su palabra. Ya que el Espíritu Santo escribió la palabra y Él la usa nuestro corazón y nos transforma. Puede enseñarnos y transformarnos, moldearnos, capacitarnos para obedecer de corazón y para ir siendo transformados de gloria en gloria. Amén. Dios quiere que sus hijos le obedezcan, no debido a un código externo, no debido a la ley, sino a causa de esa transformación interna. Amén. ¿Qué es lo que está llevando a ser obediente tu vida? ¿Qué es lo que te lleva a ser un hijo obediente a ti? El Espíritu de Dios escribe la palabra en nuestro corazón y obedecemos a nuestro Padre debido a la nueva vida que Él nos ha dado y nos ha impartido. Y el atractivo del legalismo está presente hoy día también. Las sectas falsas hacen presa de sus creyentes y miembros como lo hicieron los judaizantes en ese tiempo. No es nuevo, hermanos, es lo que Pablo está contrastando hoy. Porque el atractivo del legalismo está presente hoy. Entonces debemos aprender a reconocer la falsa enseñanza y rechazarla. Y tenemos que seguir adelante predicando el Evangelio. Amén. Tenemos que seguir adelante luchando por este ministerio que Él en su gracia ha puesto delante de nosotros. Pablo lo explicó en el capítulo 1 y 2, dice que es un ministerio triunfante. Ahora en el capítulo 3 dice que es un ministerio glorioso. Y estas cosas van juntas. Por lo cual dice, teniendo, versículo 1 del capítulo 4, teniendo tal ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén. Entonces, cuando tu ministerio involucra la gracia de Dios, queridos hermanos de la iglesia de Durazno, cuando el ministerio que ustedes tienen involucra la gracia de Dios, tienen que seguir. Amén. Tienen que seguir adelante. Amén. Amén. ¿Por qué? No te puedes dar por vencido. No. Así como Pablo fue animado, así como Pablo enfrentó a esa oposición y lo enfrentó mostrando que el ministerio que él proclamaba había transformado y cambiado vidas, y eso le llevó a decir, no desmayamos y a continuar, confío que tú halles ánimo. ¿Para qué? Para que sigas adelante. Amén. Oh, Señor, ¿Es amén. difícil? Sí. ¿Cuesta hacerlo en este tiempo? Claro que sí, hermanos. Pero no desmayemos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio glorioso. Amén. Amén. Tenemos un ministerio
que transforma vidas. Amén. Y quiero decirte a ti, si tú todavía no conoces a Cristo, que tú también hoy puedes disfrutar de la gloria de Dios, de la gloria de este ministerio de gracia, si tú tan solo confías en el Señor Jesucristo. Amén. Y Él hará la obra en tu corazón, no por mérito tuyo, no por mérito que nosotros podamos tener, sino por su gracia. Oh, Señor, amén. Y Él quiere hacerlo en ti. Y quiere también que tú seas parte de un ministerio glorioso. ¿Por qué? Porque cambia vidas, transforma vidas. Amén. En estas semanas, en estas 3 semanas que pasaron, escuché de personas cercanas que tristemente familiares jóvenes se terminaban suicidando. Y de 3 suicidios escuché en estas últimas semanas. ¡Qué tremendo! Entonces, teniendo un ministerio que da esperanza, hermanos, no desmayemos Amén. y sigamos adelante. Amén. Porque lo único que puede cambiar y transformar la vida de las personas, y lo único que puede dar esperanza, es el Evangelio. Amén. Entonces, teniendo tal ministerio, no desmayemos y sigamos adelante. Vamos a orar. Amén. Padre, te alabamos por tu palabra, cuán rica es, Gracias, Señor. Padre bendito. Y te rogamos que nos des entendimiento, discernimiento, para que cada día comprendamos lo maravilloso y glorioso que es, Señor, que es la obra que tú has hecho en nuestra vida. Oh, gracias. No merecemos nada, Señor, de lo que tú nos has dado y nos das. Pero has puesto en nuestras manos una responsabilidad muy grande, la sí, cual, Padre. Señor, Pablo tenía presente. Y a pesar de que él tenía todos los motivos para tal vez bajar los brazos humanamente, podríamos decir, él dice, teniendo tal ministerio, no desmayamos. Señor, que aprendamos de esto. Hoy tu iglesia, para continuar adelante. Hoy como cristianos, para continuar adelante. Y seamos esos creyentes, esos hijos de Dios que te honran, reflejando la gloria de Cristo en nosotros y que cada día esté creciendo más y más. Amén. Señor, te alabamos por tener tu palabra en este Amén. tu día juntos en tu iglesia y rogamos tu bendición, Sí, Padre. Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Si alguien en esta tarde, después de haber escuchado el mensaje, sintió la necesidad de dar un paso de fe y aceptar a Cristo, le pido que antes de retirarse o hable con Pedro o con un servidor, que con mucho gusto lo vamos a atender. Y si alguno de los que nos están escuchando a través del Facebook, le invitamos que nos escriban. Queremos animarles y ayudarles porque hay una gran necesidad. La venida de Cristo está muy cercana y usted y yo necesitamos estar seguros dónde pasará nuestra alma en la eternidad. Dios les bendiga. Queridos hermanos y amigos, no olviden que el viernes hay un pequeño cambio. El viernes la reunión de oración va a ser 16:30, 30 minutos, porque hay algunos que quieren dormir siesta. Está bien, Mercedes, no hay problema. Así que 16:30, reunión de oración. El próximo domingo a las 17, el culto. Pero no olviden, queridos hermanos, 16:30 nos vamos a reunir para comenzar orando, pidiéndole al Señor que nos diera luz, entendimiento para comprender la palabra. Amén. Dios le bendiga, una buena semana. Agradecemos a Pedro por el ministerio y especialmente por la palabra. Y gracias por vuestra atención.
muy bendecida semana. Dios les bendiga.